Mi esposa me abandonó antes de la presentación que definiría mi futuro. Deja ese sueño tonto, dijo su padre. Estaba solo. Hasta que un abogado llegó con una caja, tu madre la dejó por si no venían. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, contándoles esto, probablemente me habría reído. Me habría reído con esa confianza un poco ingenua del que cree tener el mapa de su vida perfectamente trazado. Yo era Javier, un arquitecto de 32 años. Y para mí, la vida se medía en planos, en cimientos, en estructuras capaces de resistir el tiempo. Creía que mi propia vida estaba construida con la misma solidez. Qué equivocado estaba. Mi pasión, mi obsesión, era la arquitectura. No solo como una profesión, sino como una forma de respirar. Desde niño, mientras otros jugaban con carritos, yo construía ciudades enteras con bloques de madera. El olor a concreto fresco, el tacto de un rollo de planos, el sonido de un lápiz trazando una línea perfecta sobre el papel, eso era para mí la verdadera música. Por eso, después de años trabajando en una firma grande y prestigiosa, di el salto. Tomé todos mis ahorros, hasta el último centavo de la pequeña herencia que me dejó mi madre, y fundé mi propio estudio, Espacio Vital. No era solo un nombre pegadizo. Para mí, lo era todo. Era mi espacio vital, mi razón de ser. Y justo cuando empezaba, como un milagro caído del cielo, conseguí el proyecto que podía cambiarlo todo. Un inversionista legendario y exigente, el señor Morales, me confió el diseño de un resort ecológico de lujo en Valle de Bravo. Lo llamé Nido del Colibrí. No era un contrato, era mi bebé. Era la oportunidad de plasmar en la realidad todo lo que yo creía que la arquitectura debía ser, una armonía entre el ser humano y la naturaleza. Este proyecto era mi tesis de vida. Si lo lograba, Espacio Vital despegaría hacia las nubes. Si fracasaba, me estrellaría tan fuerte que no quedarían ni los escombros. Y en el fondo de mi corazón, sentía que se lo debía a ella, a mi madre. Isabela. Ella había sido mi más grande fan, mi ancla. Antes de morir, un año atrás, me había dicho unas palabras que se grabaron en mi alma con fuego: nunca dejes que nadie le ponga precio a tus sueños, mi hijo. Construye cosas que hagan sentir bien a la gente, y el resto vendrá solo. Aferrado a sus palabras, me lancé de cabeza, convencido de que tenía a mi lado a la segunda mujer más importante de mi vida para apoyarme, mi esposa, Sofía. El apoyo de Sofía, o lo que yo creía que era apoyo, venía con una letra pequeña que tardé demasiado en leer. Y esa letra pequeña se hacía gigante cada domingo, en las cenas familiares en casa de sus padres. Allí, en esa mesa perfectamente puesta, era donde mis sueños se sometían a juicio. Su padre, Ricardo, era un empresario de la vieja escuela. Un hombre de unos 60 años, con una mirada que parecía calcular tu valor neto en segundos. Para él, todo lo que no generara un rendimiento tangible e inmediato era, en el mejor de los casos, una excentricidad. Mi estudio, Espacio Vital, era para él un hobby caro. Y no perdía oportunidad para recordármelo. Y bien, Javier, comenzaba, mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. ¿Ese proyectito tuyo ya dejó para pagar la renta o sigue siendo un pasatiempo de artista? Yo respiraba hondo, forzaba una sonrisa y trataba de explicarle la visión, la escala del nido del colibrí, el potencial a largo plazo. Pero sus ojos se vidriaban. A su lado, Laura, la hermana menor de Sofía, soltaba una risita y añadía veneno: «Ay, papá, déjalo. Javi es un soñador». Lo peor no eran sus palabras, sino el silencio de Sofía. Ella se quedaba callada, mirando su plato, jugueteando con su copa de vino. Nunca me defendía. Nunca decía: «Papá, por favor, respeta el trabajo de mi esposo». Su silencio era un grito ensordecedor de complicidad.
Para rematar la faena, siempre salía a colación el fantasma de Daniel, el exnovio de Sofía. Un banquero de inversión que, según Ricardo, sí sabía cómo hacer dinero de verdad. Ese muchacho, Daniel, ahora es vicepresidente regional, decía Ricardo, mirándome por encima de sus lentes. A tu edad, Javier, un hombre de verdad construye un patrimonio, no castillos en el aire. Yo ya tenía 2 casas y le daba a mi esposa la seguridad que se merecía. Cada palabra era un golpe directo a mi orgullo, a mi identidad como hombre, como proveedor. Yo sentía la sangre hervir en mis venas, pero me la tragaba. Por Sofía. Creía, tontamente, que cuando el nido del colibrí fuera una realidad, cuando vieran los titulares en las revistas de arquitectura y los cheques con 6 ceros, todo cambiaría. Ganaría su respeto. Me ganarían a mí. Me equivocaba. Solo estaba presenciando el prólogo de mi propia demolición. Los meses siguientes fueron un torbellino. El proyecto Nido del Colibrí absorbió cada gramo de mi energía. Los días se fundían con las noches en una mancha borrosa de café frío, planos esparcidos por el suelo y el zumbido constante de la computadora renderizando imágenes 3D. Mi estudio, que antes era un sueño brillante, ahora parecía una trinchera. Y en esa trinchera, solo tenía un soldado a mi lado, Mateo. Mateo no era solo mi socio y el único empleado de Espacio Vital, era mi amigo del alma desde la universidad. Un tipo leal, sin filtros y con un talento brutal para el diseño estructural. Mientras yo me perdía en los conceptos y la estética, él se aseguraba de que mis castillos en el aire no se derrumbaran. Muchas noches, nuestra cena consistía en una pizza grasienta compartida sobre una maqueta, mientras discutíamos la mejor manera de orientar los bungalows para que recibieran el sol de la mañana. Vas a romperla con esto, güey, me decía, dándome una palmada en la espalda cuando me veía a punto de colapsar. Este diseño es una genialidad. El viejo Morales se va a cagar cuando lo vea. Su fe era el combustible que me mantenía en marcha, porque en casa, el tanque estaba vacío. Sofía se había convertido en una extraña que compartía mi cama. Su distancia era un muro de hielo que crecía cada día. Las llamadas que yo esperaba con ansias, buscando una palabra de aliento, se convertían en interrogatorios. ¿Ya casi terminas?, preguntaba, su voz teñida de impaciencia. ¿Nunca un cómo estás, o un necesitas algo? ¿Cuándo vas a volver a tener un horario normal? Mis amigas ya están planeando las vacaciones de verano. Yo intentaba explicarle que este era el sprint final, que todo el sacrificio valdría la pena. Solo un poco más de paciencia, mi amor. Esto es por nuestro futuro. Nuestro futuro, respondió una vez, con un tono que me heló la sangre. Mi futuro se siente bastante estancado ahora mismo, Javier. La tensión financiera tampoco ayudaba. Vivíamos con lo justo, invirtiendo cada peso extra en el estudio. Una noche, Sofía entró en mi despacho en casa. Yo estaba revisando los costos de los materiales, con la cara hundida entre las manos. Ella se quedó de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Vi el estado de cuenta, dijo, sin preámbulos. Apenas nos queda nada. Esta es la vida que se supone que debemos tener. Es temporal, Sofía, empecé a decir. Eso es lo que sigues diciendo, me interrumpió. Temporal. Pero mis amigas tienen coches nuevos, casas nuevas. Y yo tengo un esposo que prefiere pasar la noche con un montón de papeles. La daga más dolorosa, sin embargo, llegó una tarde cuando llegué a casa antes de lo esperado. La puerta estaba entreabierta y la escuché hablando por teléfono con su hermana Laura. Me detuve, sin querer interrumpir, pero sus palabras me clavaron al suelo. No sé qué hacer, Laura, decía Sofía, su voz una mezcla de frustración y autocompasión. Estoy tan cansada de este sueño estúpido. A veces pienso que papá tiene razón, que me equivoqué. Estoy aterrada. No quiero ser la comidilla de la familia si esto falla. Papá nunca me lo perdonaría. Siento que estoy desperdiciando mis mejores años. Me quedé allí, en silencio, escuchando cómo mi esposa, la persona que había jurado caminar a mi lado en las buenas y en las malas, describía nuestro proyecto de vida como una carga, un error. Esa noche,
por primera vez, me di cuenta de que no estábamos en el mismo equipo. Yo estaba construyendo un nido, y ella sentía que vivía en una jaula. El universo, o quizás el diablo, decidió que yo no había sufrido lo suficiente. A 3 semanas de la presentación final, la crisis estalló. El proveedor principal de las maderas certificadas, que eran el corazón del concepto ecológico del nido del colibrí, se declaró en bancarrota. De la noche a la mañana, mi plan de materiales se hizo polvo. Entré en pánico. Encontrar un nuevo proveedor con la misma calidad y certificación en tan poco tiempo era una pesadilla logística y financiera. Mateo y yo nos pasamos 2 días enteros sin dormir, llamando a contactos por todo el país. Finalmente, encontramos una alternativa viable, una pequeña maderera en Oaxaca que hacía un trabajo artesanal increíble. Pero había un problema, requerían un pago por adelantado del 50% para garantizar la producción. Era una suma considerable, dinero que no teníamos. Después de agotar todas las demás opciones, supe que tenía que hacer lo impensable, pedirle a Sofía que usáramos una parte de nuestros ahorros conjuntos. Era una cuenta que habíamos abierto para nuestro futuro, para la entrada de una casa o para cuando decidiéramos tener un bebé. Era nuestro colchón de seguridad. Esa noche abordé el tema con el estómago hecho un nudo. Le expliqué la situación, la emergencia, le aseguré que en cuanto el señor Morales firmara el cheque, repondría el dinero con intereses. La miré a los ojos, suplicando con la mirada. La respuesta de Sofía fue una losa de granito. Fría, dura, inamovible. No, dijo, sin siquiera pestañear. No. Así de simple, tartamudeé, incrédulo. Así de simple, repitió. Ese dinero es para nuestra seguridad, para una familia, para un bebé. No para tus caprichos arriesgados, Javier. ¿Qué parte no entiendes? No es un capricho, Sofía, es mi trabajo. Es nuestro futuro, mi voz se elevó, teñida de desesperación. Mi futuro no es un boleto de lotería que tú decides apostar, gritó ella, y vi en sus ojos una furia que nunca antes había presenciado. Estoy harta. Harta de tus promesas, de tus planos, de tu estúpido sueño que nos está dejando en la ruina. La pelea fue brutal, la peor de nuestra vida. Las palabras se convirtieron en armas, y ambos dijimos cosas de las que nos arrepentiríamos, o al menos, de las que yo me arrepentiría. Ella me acusó de ser un egoísta irresponsable. Yo la acusé de ser una materialista sin corazón que nunca había creído en mí. Esa noche, salí de la casa dando un portazo. Terminé en un bar de mala muerte, bebiendo tequila tras tequila, sintiendo como cada trago quemaba pero no lograba apagar el incendio que tenía dentro. El rechazo de Sofía no era solo por el dinero. Era un rechazo a mí, a mi esencia, a todo lo que yo era. Borracho y derrotado, saqué el teléfono y llamé a la única persona que sabía que me contestaría. Bueno, la voz de Mateo sonaba somnolienta. Tenían razón, arrastré las palabras, el alcohol entorpeciendo mi lengua. Todos tenían razón, güey. Javi, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No, no estoy bien, sollocé, la fachada de hombre fuerte derrumbándose en un instante. Soy un puto fracasado jugando a ser arquitecto. Un idiota. Ella cree que soy un idiota. Y quizás lo soy. Debería rendirme, Mateo. Mandar todo a la mierda. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Mateo, firme y clara como el acero. Ni se te ocurra, cabrón. Escúchame bien. No eres un fracasado. Eres el arquitecto más brillante que conozco. Y esa mujer no te merece. Ahora, dime dónde estás. Voy por ti. Mañana, con la cabeza fría, encontraremos una solución. Pero no te vas a rendir. No te dejaré. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vaso vacío. Por primera vez en mi matrimonio, me sentí completa, total y absolutamente solo. Y en esa soledad, entendí que había tocado fondo. A la mañana siguiente, la resaca era un martillo pilón dentro de mi cráneo, pero el dolor emocional era mucho peor. Mateo,
fiel a su palabra, me había recogido del bar y me había dejado dormir en el sofá de su apartamento. Desperté sintiéndome hueco, vacío. La idea de abandonar el nido del colibrí ya no sonaba a derrota, sino a un alivio. Un final para el sufrimiento. Fue Mateo quien me sacó de ese pozo. No vas a tirar por la borda 3 años de trabajo por una pelea, dijo, poniéndome una taza de café hirviendo en las manos. Llamaremos a tu tía Elena. Ella te adora. Ella te ayudará. La idea me pareció humillante. Pedirle dinero a mi tía, sentía que era la confirmación final de mi fracaso como hombre, como proveedor. Pero la mirada de Mateo no admitía réplica. Marqué el número con dedos temblorosos. La tía Elena, hermana de mi madre, era todo lo que la familia de Sofía no era, cálida, generosa y con una fe incondicional en mí. Cuando le expliqué la situación, sin adornos, sin excusas, no hubo ni un segundo de duda en su voz. Claro que sí, mi niño. ¿Cuánto necesitas? Considera que es un préstamo de tu madre. Ella habría hecho lo mismo sin pensarlo. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. La gratitud era tan abrumadora que apenas pude articular un gracias. Pasa por la casa esta tarde, Javi, dijo antes de colgar. Además del dinero, tengo algo para ti. Algo que tu mamá me pidió que te diera cuando más la necesitaras. Y, por lo que me cuentas, creo que ese momento es ahora. Esa tarde, después de recoger el cheque que salvaba mi proyecto, mi tía me guió a su estudio. De un viejo baúl de madera, sacó una pequeña caja, también de madera, sencilla y sin adornos. Tu mamá me la dio una semana antes de irse, dijo con voz suave. Me dijo, Elena, si alguna vez ves a mi Javi a punto de rendirse, si ves que el mundo le pesa demasiado, dale esto. No resolverá sus problemas, pero le recordará quién es. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la caja. Dentro no había joyas ni dinero. Había un fajo de fotografías viejas, yo de niño, en los hombros de mi padre, yo en mi graduación, abrazado por una radiante Isabela, fotos de nuestras vacaciones, de mis primeros intentos de maquetas. Y debajo de todo, una nota doblada, escrita con su caligrafía elegante y firme. La desdoblé. Decía: Mi Javier, mi constructor de sueños. Si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba y estás dudando. No lo hagas. Nunca dudes de la fuerza que hay en ti. La misma fuerza que le permitió a tu abuelo cruzar un océano sin nada, la misma que me permitió a mí levantar un negocio de la nada. Está en tu sangre. He visto el fuego en tus ojos desde que eras un niño que apilaba bloques más altos que él. No dejes que nadie, absolutamente nadie, apague ese fuego. Cuando dudes de ti, recuerda de quién eres hijo. Y luego, levántate y sigue construyendo. Te amo por siempre, mamá. Apreté la nota contra mi pecho, las lágrimas corriendo por mis mejillas sin control. No era una solución mágica. Pero era algo mejor. Era un ancla. Era un recordatorio. El dinero de mi tía salvó mi proyecto. Pero las palabras de mi madre salvaron mi espíritu. Salí de esa casa con una nueva determinación. Ya no se trataba de probarles nada a Ricardo o a Sofía. Se trataba de honrar el legado de la mujer que me había dado la vida y la fe. Con la financiación asegurada y el espíritu renovado, las siguientes 3 semanas fueron un desenfreno de trabajo productivo. Mateo y yo funcionábamos como una máquina perfectamente engrasada. El nuevo proveedor de Oaxaca resultó ser una maravilla, y las muestras de madera que llegaron eran incluso más hermosas que las originales. La maqueta final quedó espectacular. Las representaciones 3D eran fotorrealistas. Por primera vez en meses, sentí que el nido del colibrí no solo era posible, sino que iba a ser una obra maestra. Mi relación con Sofía, por otro lado, entró en una especie de guerra fría. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en universos paralelos. Después de la gran pelea, ella no volvió a preguntar por el proyecto. Asumió, supongo, que yo había encontrado el dinero en otro lado, pero nunca preguntó dónde ni cómo. Simplemente actuaba con una cortesía distante y glacial. Hablábamos del clima, de las noticias, de qué cenar.
Temas superficiales que enmascaraban el abismo que se había abierto entre nosotros. Yo, por mi parte, dejé de buscar su aprobación. Me concentré en mi trabajo, encontrando en él la validación que no recibía en casa. La nota de mi madre se convirtió en mi talismán. La llevaba en mi cartera y la leía cada mañana antes de ir al estudio. La víspera de la presentación final al señor Morales y su junta de inversionistas, la tensión en el aire era palpable. Mateo y yo hicimos una última revisión de cada diapositiva, de cada línea del discurso, de cada detalle de la maqueta. Estábamos listos. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Sofía vistiéndose para salir. Llevaba un vestido elegante y se estaba maquillando con esmero. ¿Sales?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Cena con mis padres y unos amigos suyos, respondió, sin mirarme, concentrada en su delineador de ojos. Se me revolvió el estómago. Te acordarás de que mañana a las 10 es la presentación, ¿verdad? Ella finalmente me miró a través del espejo. Su expresión era indescifrable. Claro que me acuerdo, Javier. Me acerqué a ella. A pesar de todo, de la rabia, del dolor, una parte de mí todavía la necesitaba. Necesitaba creer en nosotros. Por favor, Sofía, le dije, mi voz apenas un susurro. Mañana lo es todo. Es el culminar de años de trabajo. Gane o pierda, necesito que estés ahí. Tu presencia significa todo para mí. Le supliqué con los ojos, buscando un atisbo de la mujer de la que me había enamorado. Por un instante, pareció dudar. Su mirada se suavizó. Se giró y me puso una mano en el brazo. Claro que estaré ahí, Javier, dijo, y su voz sonó casi sincera. En primera fila. No te preocupes. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que se sintió frío y protocolario. Luego, tomó su bolso y salió por la puerta, dejando tras de sí una estela de un perfume caro y un vacío ensordecedor. Me quedé allí de pie, en medio de la sala, sintiendo un escalofrío. Quería creerle. Desesperadamente, quería creer en su falsa promesa. La mañana de la presentación llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. A pesar de la promesa de Sofía, una ansiedad oscura se había instalado en mi pecho y no se iba. Llegué al imponente edificio corporativo del señor Morales 2 horas antes. Mateo ya estaba allí, supervisando la instalación de la maqueta en la sala de juntas. Ver su rostro tranquilo y concentrado me calmó un poco. Repasamos el plan una última vez. Todo estaba bajo control. A las 9:30, con la sala ya preparada y los proyectores probados, me retiré al baño para recomponerme. Me miré en el espejo. Tenía ojeras, había perdido peso, pero mis ojos brillaban con una intensidad febril. Me ajusté el nudo de la corbata, esa que mi madre me había regalado para mi graduación. Respiré hondo. Tú puedes, Javier. Hazlo por ella. Saqué mi teléfono para revisar la hora. 9:45. Y entonces, lo vi. Un nuevo mensaje. De Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con dedos temblorosos, una parte de mí esperando un y ya voy en camino. Mucho éxito, y otra parte preparándose para el impacto. El impacto llegó. Y fue devastador. El mensaje decía: mi amor, lo siento muchísimo. Papá acaba de cerrar un negocio importantísimo y nos necesita a todos en un almuerzo de celebración ahora mismo. Dijo que es por el futuro de nuestra familia. Por favor, entiende. Te deseo toda la suerte del mundo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban frente a mis ojos, perdiendo su sentido. ¿El futuro de nuestra familia? ¿Celebrando un negocio que no era el mío, en el día más importante de mi carrera? La excusa era tan burda, tan transparente, tan insultante. La puñalada final no fue solo el abandono, sino el intento de enmarcarlo como un acto de responsabilidad familiar. Sentí que el aire me faltaba. Marqué su número. Directo al buzón de voz. Marqué el de Ricardo. Buzón de voz.
El de Laura. Buzón de voz. Estaban juntos. Habían decidido, colectivamente, que yo no importaba. Que mi sueño, mi lucha, mi posible triunfo o mi devastador fracaso, no era digno de su tiempo. Me apoyé contra la fría pared de mármol del baño, el teléfono resbalando de mi mano sudorosa. El silencio del abandono era un rugido en mis oídos. En ese momento, no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí un vacío absoluto. La última viga que sostenía la estructura de mi matrimonio acababa de romperse, y todo se había venido abajo. Estaba solo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando un punto fijo en el suelo. Pudo haber sido 1 minuto o 10. Fue la voz de Mateo al otro lado de la puerta la que me devolvió a la realidad. Javi, ¿todo bien? Faltan 5 minutos. Respiré hondo. Me miré de nuevo en el espejo. Vi el rostro de un hombre traicionado, de un hombre al que le acababan de romper el corazón. Pero debajo de eso, vi algo más. Vi el fuego del que hablaba mi madre. Un fuego que la traición no había apagado, sino que, por el contrario, había avivado hasta convertirlo en un infierno. Me enderecé. Me lavé la cara con agua fría. Me ajusté la corbata una vez más. Salí del baño con una calma que sorprendió incluso a Mateo. ¿Listo?, preguntó, escrutando mi rostro. Más que nunca, respondí, y mi voz sonaba extraña, más grave, más sólida. Entré en la sala de juntas. El señor Morales y su equipo de 6 directivos ya estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba. El aire estaba cargado de expectativa y dinero. Me presenté, estreché sus manos. Mi pulso era firme. Comencé la presentación. Y algo increíble sucedió. El discurso que había ensayado 1000 veces desapareció de mi mente. En su lugar, empezaron a fluir palabras desde un lugar mucho más profundo. Hablé no solo de metros cuadrados y materiales sostenibles. Hablé del significado de un hogar, de la necesidad humana de conectar con la naturaleza. Hablé de crear un espacio que no solo fuera lujoso, sino que tuviera alma. Caminé alrededor de la maqueta, mis manos explicando cada curva, cada textura. Describí cómo la luz del sol entraría por las mañanas en los bungalows, cómo el sonido del arroyo cercano sería la banda sonora de los huéspedes. Mi voz no temblaba. Estaba llena de una convicción y una pasión cruda, nacida directamente del dolor. Estaba construyendo mi sueño verbalmente, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de mi vida personal. No estaba vendiendo un proyecto. Estaba defendiendo mi propia existencia. Estaba demostrándome a mí mismo, y a los fantasmas de los que me habían abandonado, que yo era más que su desprecio. Yo era un creador. Un constructor. Y nadie podía quitarme eso. Cuando terminé, un silencio denso llenó la sala. El señor Morales, un hombre conocido por su expresión impenetrable, se quedó mirando la maqueta, luego me miró a mí. Sus ojos, antes analíticos y fríos, ahora tenían un brillo de genuino interés, casi de asombro. Sentí que había conectado, que había logrado transmitirles no solo un diseño, sino una emoción. En ese instante de silencio suspendido, la puerta de la sala de juntas se abrió suavemente. Todos los ojos se giraron hacia la puerta. Un hombre de unos 50 y tantos años, impecablemente vestido con un traje oscuro, entró con una disculpa silenciosa. Llevaba un maletín de cuero en la mano. Disculpen la interrupción, dijo con una voz tranquila y profesional. Señor Morales, directivos. Mi nombre es licenciado Herrera. Busco al señor Javier Fuentes. Sentí una punzada de extrañeza. ¿Un abogado? ¿Aquí? ¿Ahora? Soy yo, respondí, confundido. El señor Morales carraspeó, claramente molesto por la interrupción. Licenciado, estamos en medio de una reunión importante. Lo sé, y pido disculpas de nuevo, dijo el abogado, acercándose a la mesa. Pero mi presencia aquí es parte de un protocolo muy específico. Un protocolo establecido por la difunta madre del señor Fuentes, la señora Isabela Fuentes. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El nombre de mi madre,
pronunciado en este lugar, en este momento, me pareció surrealista. El licenciado Herrera continuó, dirigiéndose a mí pero hablando para que todos lo oyeran. Señor Javier, su madre fue una mujer extraordinariamente previsora. En su testamento, me dejó instrucciones muy claras y estableció un fondo para ejecutarlas. El protocolo dictaba que si usted, en algún momento, iniciaba un proyecto de vida de gran envergadura, como lo es este, yo debía contratar a un investigador privado. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Un investigador? El propósito del investigador, continuó el abogado, abriendo su maletín, era documentar el nivel de apoyo o de sabotaje por parte de su familia política durante la fase más crítica de dicho proyecto. Su madre temía este escenario exacto. De su maletín, sacó 2 objetos. El primero era un informe grueso y encuadernado. El segundo, una caja de plata, pequeña y con una cerradura antigua. Lamento informarle que los temores de su madre se han confirmado, dijo, deslizando el informe sobre la pulida superficie de la mesa hacia mí. Aquí tiene la documentación completa de las últimas 3 semanas. Transcripciones de mensajes, registros de llamadas ignoradas, fotografías con fecha y hora de la supuesta cena de celebración de hoy, que en realidad fue un almuerzo casual en el club de campo. Luego, me tendió la caja de plata. Y esto me instruyó que se lo entregara solo si se cumplía la condición del abandono. Contiene, por así decirlo, las consecuencias. Mis manos temblaban mientras tomaba la caja. Era fría y pesada. El señor Morales y su equipo observaban la escena, mudos, como si estuvieran viendo una obra de teatro. El drama de mi vida, expuesto bajo las luces fluorescentes de una sala de juntas. Miré el informe, luego la caja. El legado de mi madre no era solo una nota de aliento. Era un plan de batalla. Justo en ese preciso instante, como si estuviera orquestado por el director más sádico, la puerta de la sala de juntas volvió a abrirse de par en par. Y allí estaban. Sofía, Ricardo y Laura. Entraron con sonrisas radiantes, cargados con un ramo de flores y una botella de champán. Su actuación era digna de un Oscar. «Felicidades, mi amor». «Campeón», exclamó Sofía, corriendo hacia mí para abrazarme. «Sabíamos que lo lograrías». Tuvimos que escaparnos de la comida, pero no podíamos perdernos tu triunfo. Ricardo le siguió, dándome una palmada en la espalda que se sintió falsa y condescendiente. «Bien hecho, muchacho. Parece que después de todo, tu hobby va a dar frutos. Hay que celebrar». Me quedé quieto, rígido. No dije una palabra. El abrazo de Sofía se sintió como el de una extraña. Detrás de mí, el licenciado Herrera observaba la escena con una neutralidad profesional. El señor Morales y su equipo miraban el intercambio con un interés que ya no era empresarial, sino puramente humano. Con una calma que me asustó a mí mismo, me separé suavemente de Sofía. No la miré a ella. Mi mirada estaba fija en Ricardo. Lentamente, tomé el informe encuadernado que el abogado me había dado y, sin decir una sola palabra, lo deslicé por la larga mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente a él. Ricardo frunció el ceño, confundido. Lo abrió. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página. Vi el color abandonar su rostro. Vi cómo su sonrisa de suficiencia se congelaba y se convertía en una máscara de pánico. Le pasó el informe a Sofía, cuya expresión se descompuso en una mueca de horror pálido al ver sus propios mensajes de texto transcritos en blanco y negro. El silencio en la sala era absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Sus sonrisas, sus flores, su champán, todo se convirtió en una parodia grotesca a la luz de la verdad documentada. Entonces, con una voz que no reconocí como la mía, tan tranquila y letal, dije una sola frase, dirigiéndome a ellos pero para que todos en la sala la oyeran. «Se pueden ir. De mi oficina». La escena final de esa confrontación fue un borrón de balbuceos, de excusas patéticas y de una retirada humillante. Se fueron sin sus flores y sin su champán. El señor Morales, después de un momento, se levantó, me extendió la mano y dijo,
señor Fuentes, tiene mi inversión. Y mi respeto. Llame a mi asistente mañana para firmar los contratos. 6 meses después. Estoy en mi oficina. La oficina que ahora ocupa 2 pisos del edificio. Espacio Vital es la firma de la que todos hablan. El nido del colibrí está en plena construcción, y ya tenemos otros 3 grandes proyectos en lista de espera. La caja de plata descansa sobre mi escritorio. Dentro, junto a la carta de mi madre, estaban los documentos que me hicieron dueño absoluto no solo del capital de un fondo de inversión que ella había construido en secreto durante años, sino también del local de esta misma oficina. La cláusula de abandono moral me había protegido, liberándome de cualquier obligación futura. El divorcio fue rápido y silencioso. Es de noche. La Ciudad de México se extiende bajo mi ventana como una galaxia de luces. Mateo se fue hace rato. Estoy solo, pero ya no me siento solo. Hay una paz en mi soledad. Tomo una pequeña copa, la lleno con un tequila reposado, el mejor. Al lado de la maqueta del nido del colibrí, hay una foto enmarcada. Es mi madre, sonriendo, con ese brillo inteligente y amoroso en los ojos. Levanto la copa hacia ella. Gracias, mamá, susurro. Lo logramos. Bebo un sorbo. El tequila baja suave, cálido. No es un brindis de victoria sobre otros. Es un brindis de gratitud. Un brindis por la mujer que me enseñó a construir. Y por el hombre que, de entre las ruinas, aprendió a reconstruirse a sí mismo sobre los cimientos más sólidos que existen, el amor propio y la dignidad.